buenos días, mis amados hermanos. Les damos la bienvenida a este culto dominical. Como cada domingo estamos reunidos aquí en este lugar a la misma hora para poder celebrar el nombre del Señor. Y quiero dejarles una palabra de parte de Dios para cada uno de nosotros que está en el Salmo 103, verso 1 y 2, que dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y este es algo muy cierto, mis queridos hermanos. No podemos olvidarnos de los beneficios que Dios trae para nuestra vida. Por eso que vamos ahí donde nos encontramos, vamos a cerrar nuestros ojos e inclinar nuestra cabeza para dirigir una oración de agradecimiento por todas las bendiciones de Dios para nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, bendito Dios, por darnos la vida, por darnos una oportunidad de poder estar en tu presencia y de poder participar de este culto dominical como cada domingo, bendito Dios. Queremos, Señor, siempre darte la gloria, la honra y el honor y acercarnos a ti, Señor amado, para que tengamos una vida, Dios, que pueda bendecir siempre tu gran nombre. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras iniquidades, perdona todas nuestras transgresiones, bendito Dios. Y queremos que en esta mañana hermosa, tu presencia, Espíritu Santo, nos pueda acompañar a cada uno de nosotros, bendito Padre. A todos aquellos que están en su casa, tu presencia, Señor, los pueda acompañar, puedas preparar sus corazones para la alabanza, puedas preparar sus corazones para tu palabra, bendito Dios, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias te damos en esta hora, que toda la gloria, que toda la honra y todo el honor sea para ti. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Ahora sí, ¿qué les parece si vamos a alabar a nuestro Dios? Vamos en esta mañana, dice su palabra que nosotros tenemos que alabar a nuestro Dios porque para eso fuimos creados, para la alabanza de su gloria. Vamos a dar pase al ministerio de alabanza para que nos acompañe con una administración a nuestro Dios. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre
contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser, mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser, mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser. Cuán grande ser, cuán grande ser, cuán grande ser. Escuchemos la palabra del Señor. Muchas bendiciones para todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a esta reunión, a este culto maravilloso. Gracias al Señor por todos ustedes que están siempre tomándose el tiempo para estar en la presencia del Señor y todos juntos en un espíritu reunidos como una iglesia, como lo es la iglesia del Señor. Muy bien, vamos a continuar con los temas que venimos desarrollando
ya desde la semana pasada. En la semana pasada hablamos sobre el peregrinaje de la vida, como va a ser nuestro tema general, y entonces luego tendremos algunos subtemas semana a semana, pero como tema general es el peregrinaje de la vida. Estamos seguros que Dios en su gracia en esta semana los ha fortalecido, los ha robustecido, porque es el Señor en verdad quien nos fortalece, es el Señor quien nos da la fuerza para salir adelante. Sé que han tenido dificultades porque es propio de la vida, sé que han tenido algunas de repente ansiedades, pero es bueno y es necesario descansar en el Señor. Bien, por eso la palabra de Dios es importante, por eso la palabra de Dios para nosotros es muy importante que cuando tomamos la palabra de Dios en el nivel que debemos tomarla, nos va a llevar siempre adelante en el conocimiento del Señor. Bien, seguimos enfocándonos en el libro del Génesis. Y la semana pasada vamos a hacer un pequeño resumen para entrar en nuestro tema de esta semana. Hoy nos toca el capítulo 26 del Génesis. Hablamos la semana pasada que cada persona que cuando llega a este mundo desconoce el peregrinaje que tendrá durante las diferentes etapas de su vida. Obviamente nadie sabe cómo va a ser su vida desde el día que nace, nadie sabe, no tiene ni idea de las cosas que tendrá que enfrentar cuando llega a este mundo. Sin embargo, Dios sí lo sabe, Dios sí lo conoce. Por eso es importante que cada uno esté en comunión, establezca una relación personal con Dios para que Él le oriente durante su caminar diario. Si sabemos que Dios sabe lo que me espera en la vida, entonces la mejor manera y la sensatez de cada persona es acercarse a Él, es dirigirse a Él para que sea Él quien lo encamine siempre a lo correcto. También hablamos que es muy importante que los padres encomienden a sus hijos, a toda la familia en las manos del Señor, porque Él sí sabe todas las contingencias que vamos a afrontar en la vida. Ya Jesús había dicho, en el mundo tendréis aflicción. Pablo dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y Pedro dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os hubiese llegado. Frente a estas advertencias y a estas adversidades inevitables de la vida, los que confían en el Señor, como dice el salmista, son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén, que está rodeada de montes, así está el Señor alrededor de su pueblo. Entonces, ante las adversidades que ya el Señor ha dicho que van a suceder, Pablo y Pedro también lo han asegurado, entonces es menester lo que dice el salmista, que debemos nosotros entender que el Señor está alrededor nuestro y está como un escudo protegiendo nuestra vida. Muy bien, de eso hablamos también el domingo pasado. También hablamos que conforme los hijos se van desarrollando en la vida, van adquiriendo dones, van adquiriendo habilidades y capacidades de manera natural, y los padres, la tarea de ellos es de ir desarrollando esos dones, dando las facilidades para que se puedan desarrollar esos dones, y no compararlos entre hijo e hijo, porque los dones son distintos. Dios ha dado a todos dones distintos, diferentes, de modo que van a ser siempre diferentes. Ningún oficio o profesión en la vida es igual a la otra, son diferentes, pero ambas son importantes. Todas las profesiones son importantes. Muy bien, hoy quisiéramos entrar al capítulo 26, y queremos entrar hablando acerca de algunas sobresaltos de la vida, porque eso es justamente lo que nosotros, cuando miramos la palabra del Señor, vemos algunos sobresaltos que vamos a ver en este pasaje, en este capítulo, algunos sobresaltos de la vida. Cuando nosotros miramos la vida de Esaú y miramos la vida de Jacob, como terminamos la semana pasada hablando, vimos que uno de ellos en verdad había
había ido creciendo, pero se había ido enfocando un poco más en las cosas eternas, mientras que el otro se había enfocado más en las cosas temporales de la vida. De modo que es verdad, cada hijo por alguna razón como que se enfoca de las cosas eternas de Dios y se enfoca más en las cosas naturales, en las cosas temporales de esta vida. Y que a veces lamentablemente las cosas temporales de la vida te pueden hacer perder las cosas eternas, y de eso hay que tener mucho cuidado. Hoy seguiremos entonces introduciéndonos en la vida de este patriarca, después de sellar esta transacción comercial de que hablamos el domingo pasado entre hermanos, entre Jacob y Esaú. La vida de ellos continuó al lado de sus padres, quienes junto a ellos tuvieron que enfrentar situaciones nada fáciles. Sin embargo, fueron testigos de cómo Dios estuvo interviniendo para sacarlos de esos sobresaltos en que la familia entraba y salía. Y claro, en la vida hay sobresaltos buenos y hay sobresaltos malos. Y entonces, pero de todas ellas, en todas ellas está el Señor. Él no está presente solo en las cosas buenas, también está presente en esas cosas que no son tan buenas. En el capítulo 26, en el versículo del 1 al 35, nos habla sobre la presencia de Jacob y la presencia de Esaú como testigos del obrar de Dios, de los sobresaltos que sus padres tuvieron que afrontar. Ese es todo el tema que nos habla en este capítulo 26, cómo Jacob y Esaú fueron parte de esa situación y cómo es que ellos fueron testigos del obrar de Dios. En el versículo 1 dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, a Gerar. Dios se revela en medio de la necesidad. Aquí empieza hablando que, pues recuerde que el domingo pasado terminamos hablando que estaban viviendo allí en Canaán, estaba viviendo Isaac con toda su familia, y ahora empezamos este capítulo y nos comienza mostrando que en esa ciudad donde ellos vivían llegó una hambruna, llegó una crisis, llegó una sequía muy fuerte, y de modo que en esa sequía ellos tuvieron que tomar algunas decisiones. Porque claro, porque frente a situaciones, los padres, uno no puede quedarse ahí quieto, siempre tiene que tomar una decisión. Y por eso que Jacob, al lado de sus padres, sufrieron una crisis económica a causa de la sequía que solía azotar aquella región. Esa región siempre ha sido azotada por sequías muy fuertes, y en diferentes etapas nosotros podemos encontrar allí en la palabra del Señor sequías en ese lugar, pero a la vez también se llegó a convertir en una tierra que fluye leche y miel. Muy bien, entonces en este versículo encontramos cómo el hambre trajo mucho dolor y éxodo en la nación. La gente salía de los lugares, la gente salía de los pueblos y se iba hacia otros lugares buscando un mejor porvenir para la familia, porque obviamente eso es lo que tiene que suceder. ¿Y qué hizo Isaac? Tomó a sus hijos y a su esposa y se fueron a Gerar, una ciudad un poco cercana hacia el oeste, así que ellos se fueron hacia ese lugar. Y cuando llegaron allá, cuando estuvieron allí, encontraron que el problema también era similar. El problema también era un problema de dificultades, también era un problema de sequías, también era un problema un poco complicado. Entonces ellos decidieron irse a Egipto. Ellos consideraron que la mejor manera era irse a Egipto, y como estaban en la zona y como estaban encarrilados en la dirección, dijeron, es mejor irnos hacia Egipto. Y así ellos decidieron irse para Egipto. Estando en esa situación de irse a Egipto, entonces Dios se revela a ellos, Dios se da a conocer a ellos. Y dice en el versículo 2, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia
como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahora, aquí Dios le va a decir algo muy interesante. Dios le va a decir que Dios es suficiente ante cualquier necesidad. Y aquí Isaac llega a entender tres cosas, creo que importantes, que cuando él entiende que Dios es suficiente ante cualquier necesidad, entonces él llega a entender verdades importantísimas que usted y yo también necesitamos entender. ¿Qué es lo que entendió Isaac? Primero Dios le dio una orden, le dice: no debes descender a Egipto, sino que debes permanecer en Gerar. Dios le dice: bueno, ya te has trasladado hasta aquí, ya has venido hasta aquí, has dejado todo allá, muy bien, ahora ya estás acá, quédate en este lugar. Quédate aquí en medio de los filisteos, quédate aquí en medio de la escasez. La ida a Egipto va a poner en peligro el derecho del reclamo de la tierra, y aún más con la presencia de los filisteos, que también estaban posesionándose paulatinamente en la tierra. Era necesario que Isaac se quedara allí como morador de ese lugar. Así que entonces Isaac y su familia tienen que aprender que Dios es suficiente ante las necesidades humanas, por difícil que parezcan, por difícil que uno considere que va a poder continuar allí. Donde quiera que haya una necesidad, le dice el Señor, allí estará Él. El Señor es tan real como lo es la necesidad. No se trata de huir ante la primera amenaza que aparezca. Usted está viviendo bajo el pacto de Dios, que Dios ha hecho por medio de Cristo, de modo que no tenemos que correr, no tenemos que huir, no tenemos que ir de aquí para allá. Usted está en el lugar que Dios ha querido que esté. Por tanto, hay que enfrentar las necesidades temporales creyendo que tu vida está escondida con Cristo en Dios. Y eso es lo que va a entender. Lo primero, no desciendas. Así que nosotros tenemos que quedarnos donde Dios nos puso. Tenemos que mantenernos allí donde Dios nos ha dejado. O sea, aquí estamos y aquí nosotros nos alcanzó la crisis. Hay que mantenerse porque Dios es suficiente para tu necesidad. ¿Qué más le va a decir? Dios le va a decir, yo estaré contigo, no te vayas. Primero dice, no te vayas. Segundo le dice, estaré contigo. Estaré contigo. ¿Y sabe qué significa? Que Dios le está prometiendo su presencia permanente a él. Así que Isaac y su familia tienen que aprender que la presencia de Dios es más importante que cualquier cosa que uno pueda adquirir en la vida. Donde está la presencia de Dios, ahora mire todo lo que va a aprender en ese momento Isaac. Donde está la presencia de Dios, junto a la presencia de Dios o con la presencia de Dios, aparecen todas, se suplen todas tus necesidades, porque la presencia de Dios es una presencia de bendición, es una presencia de gloria, y de pronto la presencia de Dios trae toda esa bendición, de modo que donde está la presencia de Dios vas a tener el pan, donde está la presencia de Dios vas a tener el agua, vas a tener el vestido, vas a tener tus sueños realizados, vas a tener los propósitos de Dios que tiene para tu vida, lo vas a alcanzar, vas a tener seguridad, vas a tener tranquilidad, vas a tener paz, vas a tener confianza, porque la presencia de Dios trae todas esas cosas. Y eso entendió en cierta manera, en cierta oportunidad Moisés, cuando había sacado de Egipto al pueblo. Él se sintió abrumado un momento y entonces él había estado orando a Dios, había habido un problema y Dios le había dicho, yo no iré con ustedes, sino mandaré un ángel delante de ustedes y él les va a hacer entrar a la tierra. Y entonces le dijo Moisés, no, Señor, perdóname, pero si tu presencia no va conmigo, yo no quiero que ningún ángel me lleve, yo no quiero ninguna tierra prometida, yo no quiero ninguna abundancia, yo no quiero ninguna leche ni miel, yo quiero tu presencia.
Moisés había llegado a entender que la presencia de Dios es lo más importante que la persona puede adquirir en la vida. De modo que entonces Dios le dice, está bien Moisés, está bien, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y aquí hay una revelación tremenda, que dice que la presencia de Dios que trae descanso. Así que Dios le dice a Isaac, yo estaré contigo, mi presencia estará aquí. Así, en medio de la sequía, en medio de la aridez, en medio de la aflicción, en medio de este problema agudo, ahí voy a estar yo. Y vas a ver lo que hace mi presencia. Y tú vas a ser testigo de lo que hace mi presencia, con la aridez, con el problema, vas a ver lo que hace mi presencia. Entonces, la presencia es importante en la vida de toda persona. Y David, el rey David, entendió eso. En el Salmo 16, 11, el rey dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Qué hace la presencia? En tu presencia hay plenitud. ¿De qué? De gozo. Ajá. Entonces, ¿cómo sabemos que tú estás en la presencia del Señor? ¿Cómo sabemos que estás disfrutando de la presencia de Dios? Porque tienes gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo. El hombre que vive en la presencia de Dios, la mujer que vive en la presencia de Dios, la familia que vive en la presencia de Dios, vive con gozo, vive con fe, vive con seguridad, vive confiado en Dios, porque la presencia de Dios los llena, los satura completamente, y no hay lugar a otras cosas sino a su presencia. Y eso entendió Isaac. Dijo, wow, yo quiero esa presencia, yo necesito esa presencia. Y en tercer lugar, Dios le va a decir que la razón de permanecer en Canaán es porque Dios quiere confirmar el pacto. El Señor desea confirmar el pacto. Isaac, junto a su familia, tiene que aprender a vivir en la tierra de la promesa. Deben saber que esta es la tierra que Dios le prometió a Abraham, su padre. Y por lo tanto, esta tierra que ahora se presenta seca, árida e infructífera, pronto se convertirá en una tierra deseable que fluye leche y miel. Por esto, Dios ratifica a Isaac que la tierra donde está será de él, de sus descendientes, que serán como las estrellas del firmamento, y todas las familias de la tierra serán benditas en su descendencia. Por eso se tiene que quedar allí, no se puede ir, porque Dios quiere ratificar su pacto. Después que Isaac ha entendido el mensaje de Dios, entonces, y cuando él reconoce que se ha convertido en el hombre de la bendición, no necesita ir buscando bendición por algún lugar. Ha entendido que la promesa que habita en la presencia de Dios, que toda persona que habita en la presencia de Dios tendrá las bendiciones de manera natural. Todas las bendiciones lo tendrá de manera natural. De manera que yo no voy a ir buscando bendiciones, sino que las bendiciones me van a buscar a mí, porque donde está la presencia de Dios, allí están las bendiciones. Amén. Por eso, usted lo que tiene que asegurarse es que usted habite en la presencia de Dios. Busque la presencia de Dios. Trate de estar allí en la presencia del Señor. ¿Qué más? Luego encontramos allí en el versículo 6 hasta el versículo 7, dice: habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Aquí, en estos versículos, podemos entender lo que podemos llamar temores injustificados. De pronto, un día Isaac está en la ciudad caminando y alguien le pregunta y le dice: oye Isaac, ¿y esa muchacha con quien te he visto el otro día, quién es? Tan linda, es una muñeca. ¿Quién es? Es mi hermana. Tu hermana. Tienes una hermana maravillosa. Y se metió en problemas. Y se metió en problemas porque le entró un temor injustificado. Porque él había dicho: bueno, si yo digo que es mi mujer, me pueden matar. ¿De dónde le salió ese pensamiento? Y entonces le apareció un temor, un miedo repentino en él.
¿Sabe una cosa? ¿Sabe que el miedo es una sensación negativa, desagradable, que se manifiesta ante el peligro o la amenaza inminente? Claro, si usted de pronto está yendo por una calle y dos personas se acercan a robarle, de pronto usted se llena de temor, se llena de miedo, porque allí la amenaza es inminente. O si alguien, de repente usted está viajando en un taxi y alguien le agarra un revólver allí y le apunta, el temor, el miedo de pronto llega. ¿Por qué? Porque es un peligro inminente. Pero ¿quién estaba apuntando a él? ¿Quién estaba señalando a él? Nadie. Entonces, ¿eso qué significa? Que hay temores infundados. Y a veces hay temores infundados que lamentablemente nos pueden hacer una mala jugada. Y tenemos que tener cuidado que esto no suceda. ¿Qué más? Entonces, frente a estos temores infundados, puede ser que aparezcan realmente problemas reales como consecuencia de los temores infundados. Eso es lo que pasó en el versículo. Seguimos leyendo y mira lo que dice el versículo 9. Y llamó Abimelech a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizá moriré por causa de ella. Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo que el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Mire, claro, él había creado un problema. Había dicho que es su hermana. Entonces, ¿y por qué dijo eso? Por un temor infundado. Pero ahora el problema es real. El problema es real porque ahora el rey lo ha visto, el rey se ha enterado, el rey se ha dado cuenta que es su mujer. Y entonces ahora está frente al rey y el rey le confronta con energía y le dice: ¿por qué has hecho esto? Eso no está bien. Eso es una irresponsabilidad de tu parte. ¿Cómo se te ocurre? ¿Tú te imaginas que cualquier hombre pueda al enterarse que es tu hermana, puede haber dormido con ella? Lo puede haber tomado por mujer. ¿Dónde está tu cabeza? ¿Qué te pasa? Y que se creó un problema. Claro, entonces, aunque Dios aquí, en este aspecto, no interviene directamente en este episodio, sin embargo, es su presencia la que sirve a Isaac de protección y admite que la familia patriarcal mantenga su integridad y su sobrevivencia. Mire lo que pasa. Muy bien, entonces, mire cómo pasa la familia. Primero están en una situación de hambruna y salen a buscar un lugar donde vivir. Cuando llegan allá, el hombre se llena de temor, se llena de miedo. Se llena de miedo porque se da cuenta que su esposa es muy bonita y de pronto él piensa que la gente lo puede atacar. Y entonces entra un temor infundado. Tengamos cuidado con esos temores infundados. Versículo 12 dice así: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Versículo 13: el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y versículo 14 dice: y tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Ahora, mire cómo son los sobresaltos de la vida. Hace algunos días nomás, estaba en una terrible hambruna, habían salido a buscar un mejor destino, un mejor lugar, y entonces se fueron a Gerar. Estando en Gerar, se dieron cuenta que las cosas no eran mucho mejor que su tierra, y estaban decidiendo irse para allá, para Egipto. En esa situación, Dios se le aparece, le dice: no vayas para allá, quédate aquí, yo voy a estar aquí contigo, así que mi presencia va a estar contigo, yo te prometo que te voy a ayudar, yo te prometo que te voy a fortalecer. Gloria a Dios. Y entonces él se da cuenta que Dios está con él, él se da cuenta que el Señor lo está respaldando en las cosas que él está haciendo, y entonces decide no irse.
Ahora el versículo 12 dice algo muy importante. El versículo 12 habla acerca de la provisión de Dios, cómo Dios provee para su pueblo, cómo Dios prospera a su pueblo. Desde el versículo 12 hasta el versículo 22 podemos entender que Dios prospera a su pueblo, cómo Dios se encarga de bendecir, de llenar a su pueblo. Pero la bonanza que proviene de Dios puede traer envidia, puede traer celos de ciertas personas. Mire, vemos aquí que cuando Dios le ha dicho, mi presencia va a estar contigo, mi presencia va a estar aquí, y tú vas a vivir en mi presencia. Y cuando él se ha apropiado de eso, ¿qué ha hecho? Dice, entonces decidió sembrar la tierra. Comenzó a sembrar. En un acto de fe, él comenzó a sembrar. ¿Sabe, hermano? Cuando pasamos momentos difíciles y cuando Dios te dice lo que tienes que hacer y comienzas a hacer, ahora Dios no le dijo siembra, Dios le dijo quédate aquí, aquí yo te voy a bendecir, aquí yo te voy a prosperar, aquí te voy a engrandecer, aquí serás una persona importante, aquí. ¡Wow! Entonces cuando Dios le dijo aquí, es aquí, entonces ¿qué hizo él? Me dijo, bueno, si es aquí, entonces voy a sembrar. Pero los hijos pueden decir, papá, pero hay sequía, no hay agua, no llueve. Bueno, pero Dios dijo que me va a prosperar. Y si Él dice que es aquí, es aquí. Así que vamos a sembrar. ¿Y él qué hizo? Comenzó a sembrar. Aquel dio un paso de fe y comenzó a sembrar, entendiendo en realidad que Dios estaba respaldando sus decisiones. ¿Qué más? Otra de las cosas que Isaac hizo es hacer pozos. Él se dio cuenta, bueno, dijo, vamos a abrir los pozos que mi padre ha hecho en el pasado y vamos a usar esos pozos para regar. No llueve, bueno, de ahí sacaremos agua y de ahí nosotros haremos que la lluvia caiga sobre ello. Ahora, después que Isaac diera un paso de fe, su situación comenzó a revertirse ante la vista de todo lo que lo rodeaba. ¿Por qué? Porque pasó de la sequía a la productividad, de la esterilidad a la fructificación y de la escasez a la abundancia. Esto porque tomó 3 decisiones importantes. Primero, porque decidió vivir en la presencia de Dios. Segundo, porque decidió obedecer a Dios y se quedó a vivir donde Dios le mandó. Y tercero, porque decidió aferrarse a las promesas de Dios y vivir por ellas. Ahora, qué importante entonces es saber que las promesas de Dios, cuando Dios te dice algo, cuando tú abres su palabra y Dios te enseña algo, Dios te muestra algo, ¿qué está diciendo? Tú tienes que aprender a vivir por estas promesas. Tienes que aprender a vivir por lo que Dios te dice en su palabra. Tienes que aprender a vivir por lo que el Señor te habla en esta palabra. Entonces hay que aprender. Y él decidió aferrarse a las promesas de Dios y a vivir por ellas. Eso es lindo. Maravilloso es eso. Ahora, ¿pero qué más? Pero a veces la bonanza puede traer algún tipo de problema. A veces la bonanza no todos te van a aplaudir. ¡Ay, cómo está prosperando! Mira Miguel, o Carlos, o Manuel, o Rebeca, o Julia. A veces la gente no está aplaudiéndote cómo vas prosperando. A veces la gente tiene envidia, como en este caso, le tuvieron envidia. Pero ya sabemos, pero él prosperó por 3 razones. Porque decidió vivir en la presencia de Dios. Él prosperó porque decidió obedecer a Dios y se quedó donde Dios le dijo. Y sobre todo también porque decidió aferrarse a las promesas del Señor. Ahora, pero eso, una vez que él prosperó, ya todo el mundo sabía que había prosperado, toda la gente sabía que se había engrandecido, se había enriquecido, toda la gente sabía eso. Sin embargo, la bonanza le trajo un problema. ¿Qué dice el versículo 16? Mira lo que dice. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Apártate de nosotros. ¡Wow! Aquí encontramos algunas verdades que en todo el pasaje, desde el versículo número 15 hasta el versículo 22, encontramos toda una serie de hechos. Por ejemplo, vamos a resumirlo. ¿Qué cosas encontramos aquí? Que hay personas
que se pueden sentir amenazados o intimidados por tu prosperidad, por tu éxito, por tu crecimiento, por tu felicidad, por tu dicha. Y de repente ellos no se sientan bien, ellos sientan como que de alguna manera tú les estás haciendo sombra a su vida. Y van a buscar sacarte, van a buscar empujarte, van a buscar que salgas de allí. Pero ¿sabes una cosa? Cuando el Señor está en el asunto, cuando tú habitas en la presencia de Dios, cuando eres obediente al Señor y cuando tú estás tomado de las promesas del Señor, Dios siempre te va a respaldar. Ahora, sin embargo, estas personas procurarán desestabilizarte al lograr echarte del lugar de dicha y confort en que te encuentras disfrutando. Las personas van a buscar argumentos, elementos para sacarte de allí. Porque si uno de pronto comienza a trabajar en un negocio y comienza a prosperar, y de pronto te vas a un lugar y dices, este es un lugar que he venido a trabajar aquí y me ha ido bien, me está yendo bien cada vez. Y de pronto la persona que te alquilaron el local, la persona que te alquilaron el lugar dice, ¿sabe qué? Usted ya no puede estar en mi local, pero Señor, le voy a pagar más, lo siento, ya no. Así que por favor desocupe mi local y váyase. Y usted se tiene que ir. Y usted dice, pero aquí era el lugar, este era el lugar de la bendición. No, el lugar de la bendición es Dios. Dios es el que bendice, no es el cuarto, no es el local, no es el producto, no son las cosas, es Dios el lugar de la bendición. Es el Señor, donde quiera que tú vayas, ahí el Señor te va a bendecir. Y entonces hay gente que piensa que, claro, que la bendición es porque estás en un lugar estratégico. Y puede ser que sea un estratégico, pero usted no debe confiar en lugares estratégicos, usted debe confiar solo en el Señor, debe confiar solo en Dios. Y mire lo que le pasó. Entonces lo sacaron a Isaac de allí. Había sembrado, había abierto los pozos, estaba viento en popa, su comercio, su éxito, toda su industria era exitosa y de pronto lo sacaron. Bueno, cuando eres echado, tienes que volver a emigrar para empezar de nuevo. Uno puede decir, pero Señor, pero tú me dijiste que me vas a prosperar. Y yo digo, ¿y acaso he cambiado de idea? ¿Acaso he cambiado de parecer? Eso he dicho y seguiré diciendo. ¿Pero por qué me botas? No te he dicho que vas a permanecer siempre aquí. Te he dicho que te voy a bendecir siempre. Eso significa aquí, allá, más allá, donde quiera. Porque Dios no depende de los lugares, Dios depende de Él mismo. ¿Se entendió? Dios depende de Él mismo. Dios no depende de las cosas, Dios no depende de la lluvia, Dios no depende del sol, no depende de las nubes, Dios no depende de nadie, Dios depende de Él. Así que cuando Él te da una promesa, porque Él sabe lo que puede hacer. Y cuando andas buscando una nueva oportunidad de trabajo y desarrollo, tienes que enfrentar nuevos retos y desafíos en la vida. Entonces, ¿qué hizo Isaac? Tuvo que irse, agarrar nuevamente, desmontar todo, su empresa, desmontar todo, agarrar e irse, a buscar un nuevo lugar. Otra vez, yo me imagino a Isaac y a Jacob diciendo, pero papá, pero de repente no has escuchado bien a Dios, de repente Dios quiere que sigas esperando. No, hijo, nos tenemos que ir. Pero vamos a volver a empezar otra vez. ¿Tú significa lo que es volver a empezar? Isaac dije, sí, yo sé, así que vamos. Y tuvieron que irse, desmontaron todo, después de años de trabajo, tuvieron que desmontar todo y se tuvieron que ir. Bueno, al irse llegaron a un lugar solitario, a un lugar para empezar absolutamente todo. Entonces, ¿qué vemos aquí? A partir del versículo 18 en adelante. Cuando Isaac fue echado, tuvo necesidad de abrir pozos en busca de agua para las personas y los rebaños. Mira lo que dice. Y entonces cuando ellos abrieron un pozo, vamos a leer el versículo. Dice así: y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y llamó por los nombres que su padre los había llamado. Versículo 19. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek. Ahora,
Y vamos a seguir. Y luego dice, porque habían altercado con él y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él. Y llamó su nombre Sitna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Tres cosas aquí. ¿Qué encontramos aquí? Primero, encontramos que estaban riñendo y estaban peleando por lo que habían encontrado un pozo, habían encontrado allí y estaban riñendo en ese pozo. Y dijeron, Isaac dijo, yo no voy a pelear por un pozo de agua, ¿quieren quedarse con el pozo? Pueden quedarse. Hijos, vámonos más allá. Y se fueron a otro distrito. Y cuando llegaron a otro distrito, empezaron allí a hacer nuevamente el pozo. Y los aldeanos alrededores se dieron cuenta y cuando encontraron, vieron que otro pozo habían abierto. Dijeron, este pozo es de nosotros. Isaac dijo, bueno, ¿usted cree que es su pozo? Está bien, hijos, vámonos. Pero papá, dejen ese pozo. Ellos dicen que es ese pozo, está bien. Pero papá, nosotros lo hemos construido, el trabajo que nos ha costado días y meses encontrar agua. Sí, es verdad, pero ¿qué vamos a hacer? Déjenlo, vámonos. Isaac había aprendido algo en la vida. Isaac había aprendido a valorar más la vida que las cosas. Isaac había aprendido que mejor es la tranquilidad, es la paz en el corazón que las cosas. ¿Sabe? Esta es una lección muy importante para el creyente de hoy. A veces en aras de la paz, muchas veces tenemos que ceder a nuestros derechos y disfrutar de esa bendita paz. Dios prospera a sus hijos cuando ellos son hacedores de paz. Por eso Jesús dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Sabe que una marca de un hijo de Dios es que es pacificador, promueve la paz, es un embajador de la paz. ¡Wow! Entonces se fueron, y se fueron mucho más lejos, y se fueron casi ya a su misma tierra donde ellos habían salido, casi llegando allí, se fueron y abrieron otro pozo. Y entonces encontraron aguas nuevamente y puso el nombre Rehobot. Ajá, ¿qué significa Rehobot? Jehová nos ha hecho ensanchar. Y aquí viene un principio importante. A veces, hermano querido, cuando estás prosperando, a veces cuando tienes algo que crees que te pertenece y por ese algo vienen riñas, vienen peleas, vienen contiendas, ¿sabes lo que debes hacer? Déjalo. Dios tiene un Rehobot para ti. Pero tienes que aprender a desprenderte. Un Rehobot es importante porque el Rehobot, Jehová nos ensancha, ahí nos hace ensanchar, ahí nos hace fructificar, ahí nos hace engrandecer, ahí uno crece en el Señor. Porque si uno no sabe crecer allí, si uno no sabe ensancharse allí, uno puede quedarse allí atrapado. Y uno tiene que ser un embajador de la paz. Un hombre, un cristiano, un creyente, tiene que ser un embajador de la paz. Y tú tienes que ser una persona. ¿Y sabes por qué un embajador de la paz? Porque en ti está la presencia de Dios. Porque tú eres un hombre obediente a Dios. Y porque tú tienes las promesas del Señor. Hay gente que no tiene las promesas de Dios. Y si es que las tiene, no las cree. Y si es que las tiene, ni siquiera las sabe. Pero tú sí las sabes, tú la conoces. Y por lo tanto, ahí está ese pozo. Y dice, y Dios lo hizo ensanchar. Hay personas que lamentablemente no han podido en la vida ensancharse todavía. ¿Sabe por qué? ¿Por qué no se han podido ensanchar? Porque lamentablemente, escuche esto, porque lamentablemente Dios en su infinita gracia, ha querido que ellos aprendan a renunciar a ciertas cosas, aprendan a renunciar. Y para renunciar, hermano, a ciertas cosas hay que ser hombres de paz. Hay que tener el corazón de paz. Y para lograr la paz, a veces hay que despojarse de algunas cosas. Y es posible que usted tenga derecho a eso. Es posible que usted diga, pero me pertenece, pastor. Ese es mi cuchara, ese es mi plato, ese es mi banca, ese es mi refrigerador, esa es mi televisión, esa es mi cama, qué sé yo. Y puede ser que sea. Pero Dios tiene un Rehobot para ti.
Dios tiene un lugar de ensanchamiento. ¿Quieres vivir peleando todo el tiempo allí por aquella cosa? ¿Quieres vivir arañándote todo el tiempo por ese cuarto? ¿Quieres vivir arañándote todo el tiempo por ese bien material? ¿Todo el tiempo quieres vivir enojado, amargado? ¿Así quieres vivir toda la vida? Y despreciando aquello que Dios tiene para ti, que es un lugar de ensanchamiento. Jacob y Esaú entendieron esta verdad. Comprendieron qué importante es tener un carácter de paz. Entendieron qué importante es tener un carácter de renuncia. Solo cuando hay renuncia viene el ser llenado, viene el ser bendecido, el ser engrandecido. Pero hay que renunciar. Queridos, tú necesitas renunciar a algunas cosas. ¿Sabes por qué todavía sigues peleando con tu vecino? ¿Sigues peleando? No sé, ¿sigues peleando con quién? ¿Sabes por qué? Porque todavía estás en ese pozo donde todos dicen que es de él, donde todos reclaman su parte, donde todos reclaman lo suyo. No reclames, déjalo y espera en el Señor. Y Dios tiene otro pozo solo para ti. ¿Crees eso? Entonces, si tú crees, dile al Señor en esta tarde: Señor, ya no voy a pelear por cosas, ya no me voy a andar quitándome cosas, ya no. Voy a decidir andar en tu presencia, voy a decidir ser obediente a ti y voy a decidir creer tu palabra. En esto, Señor, esos serán los 3 elementos que me harán engrandecer, y donde quiera que yo vaya, aunque tenga que empezar una vez y otra más, y otra más, y otra más, no importa. No interesa cuánto veces que tengo que empezar. Lo que importa aquí es que yo, en Cristo, en el Señor, siempre voy a alcanzar tu bendición. Y donde quiera que esté, tu presencia me va a bendecir. ¿Crees eso? Levanta tus manitos allí. Levanta tus manitos allí. ¿Por qué cosas te has estado peleando? ¿Qué cosas has estado riñendo? ¿Qué cosas te han afligido estos días? Cierra tus ojitos allí y dile: Señor, es verdad, en esta vida de sobresaltos en que he pasado, en que vivo, hay mucho dolor en mi corazón por las cosas que yo creo que es injusto que están cometiendo contra mí. Dile: Dios, yo no sabía que tú tienes algo mejor para mí. Tienes un pozo solo para mí, un Rehobot. Es decir, el Señor me hace ensanchar. Dios te quiere hacer ensanchar. Dile: Dios, perdóname, porque estoy peleando por un pozo, que todos reclaman de ese pozo. Señor, yo renuncio a ese pozo y yo voy en busca de mi propio pozo, y donde tú me harás ensanchar, y todos verán tu mano de gracia, todos verán tu mano de misericordia, todos verán tu mano de bendición, porque yo tengo la bendición de Dios, porque yo tengo la promesa del Señor y soy obediente a su palabra. Y donde quiera que yo vaya, la bendición va conmigo. Donde quiera que yo abra un pozo, empiece un negocio, donde quiera que yo empiece algo allí, Dios te va a ensanchar. Dios te quiere ensanchar. Ensánchate y deja de pelear en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por darnos esta palabra. Ayúdanos, Señor Jesucristo, en esta semana, que vamos a tener una semana de ensanchamiento. Dios, en el nombre de Jesús, oro, Señor, para que mis hermanos se ensanchen, Señor, y comiencen, Señor, a mirar más allá de sus pleitos, más allá de sus riñas, más allá de sus discusiones, más allá, y comiencen a ver, Señor, en verdad, que ellos tienen de tu parte, Señor, ese ensanchamiento para prosperar y para ser bendecidos en tu mano.
Gracias te damos a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, ya vemos aquí la clave. En medio de la sequía, en medio de la necesidad, en medio de la adversidad, Dios le dijo: tendrás mi presencia, sé obediente y anda con mis promesas. Y ese hombre fructificó. Lo mismo quiere hacer Dios contigo. Amén. Qué hermosa palabra, hermanos, hemos recibido en esta mañana. Como siempre, Dios nos ha hablado a nuestro corazón y a nuestra mente. Y agradecemos al pastor Martel también por esta palabra. Que Dios lo siga bendiciendo y lo siga utilizando grandemente. Hay una palabra que quiero dejarles antes de terminar, que está en Efesios 4:28. Dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y en esta mañana vamos a hacer 3 oraciones. Primero, agradeciendo a Dios por esta palabra que hemos recibido. Segundo, orando por las necesidades de mis hermanos. Y tercero, vamos a orar por las ofrendas y por los diezmos que vamos a darle al Señor durante estos días, durante estas semanas. Sé que muchos ya de nosotros estamos trabajando, muchos ya están en sus labores cotidianas, en su trabajo. Entonces tienen la oportunidad de poder ofrendar y de poder diezmar para que la obra de Dios pueda continuar. Ahí como está, cierre sus ojitos y vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra, Señor, que hemos recibido en esta mañana. Como siempre, es un alimento físico, es un alimento espiritual para nuestra vida, Señor amado. Te agradecemos, Dios, que esta palabra la podemos poner en práctica durante esta semana en el nombre de Jesús. Asimismo, queremos orar también por las necesidades de cada uno de mis hermanos, bendito Dios, para que tú, Señor, el suplidor de todo eso, puedas ayudarnos, Señor, a cada uno de nosotros, Dios, ya sea esas necesidades físicas, ya sea en las necesidades materiales, ya sea en las necesidades espirituales o emocionales. Tú, Señor, seas supliéndonos a cada uno de nosotros conforme a tu voluntad, bendito Dios. Y también, Señor, recibe las ofrendas, recibe los diezmos de mis hermanos, Señor, que estarán aportando durante esta semana, que estarán enviando a la cuenta de la iglesia, Dios amado. Recíbelo, Señor, como olor grato delante de tu presencia. Bendigo sus vidas, bendigo sus familias, bendigo sus hogares, Señor, bendigo sus trabajos, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y ahí, como estamos, vamos a pasar, tenemos un anuncio, una publicidad que tiene que ver con la iglesia infantil, la iglesia de los niños. Ellos van a aperturar una reunión. No se olviden, los padres, por favor, semillitas de amor de 3 a 5 años y todos los domingos a las 11:45. Ya, así que los padres tienen que estar bien sentaditos con sus hijos ahí, ayudándoles para que puedan aprender, porque ellos también merecen que las clases, merecen recibir las clases también, así como nosotros. Amén. Que Dios me los bendiga, cuídense, guárdense y que el Señor los proteja en todo momento. Somos el